Ya, bien. Le reitero el objetivo de la clase de hoy, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con aproximarnos a conceptos claves de la economía relacionados con los sistemas económicos, ¿sí? Vamos a ver los principales sistemas económicos contemporáneos, sistemas, ¿no es cierto?, que están muy ligados al mundo político y que van a tener especial fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando, ¿no es cierto?, estas dos superpotencias de la Guerra Fría, que es la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no es cierto? Que ustedes tienen que haber visto mucho de ello en segundo medio, eh, se van a posicionar con dos modelos económicos, con dos modelos políticos que son bastante distintos, ¿sí? Y que van a poner en especial tensión el rol del Estado y el rol del mercado, ¿sí? Estos van a ser conceptos claves que van a aparecer dentro de estos conceptos, ¿no es cierto?, ligados al sistema económico, y le vamos a echar un vistazo a los tres principales sistemas económicos contemporáneos. Uno, el sistema capitalista, ¿sí? ¿Cuál es el origen, cuáles son los fundamentos y cuáles son los conceptos claves asociados al régimen capitalista? Luego, al sistema de economía centralizada, ¿sí? Que ese es el sistema económico que se asocia a la idea del comunismo, a la idea del socialismo. Y finalmente, un poco a la economía mixta, ¿sí? Que nos va a orientar o a dar luz, ¿no es cierto?, respecto al sistema económico que se ha instalado en muchos lugares, incluso en Chile, ¿sí? Centrando especial atención en la discusión teórica, ¿no es cierto?, referente al rol del mercado y el Estado, ¿sí? Así que a continuación les voy a compartir pantalla para que le echen un vistazo a esta diapositiva referente al rol del mercado, ¿sí? Y el Estado en torno a los sistemas económicos. Bien, sí. Confírmame que se ve bien, Karen, Juanca. Sí, súper. Ya, chicos, chicas. Entonces les comentaba que el tema de hoy se centra, ¿no es cierto?, en torno a los sistemas económicos, a la articulación de la economía, ¿no es cierto?, que nos va a dar ciertas luces respecto a tres modelos que vamos a estudiar hoy en torno a la resolución del problema económico, ¿sí? Recuerden que el problema central de la economía tenía que ver con responder a la dicotomía, ¿no es cierto?, entre un contexto de recursos limitados y necesidades ilimitadas, ¿sí? Y en ese sentido, estos recursos limitados con necesidades ilimitadas tienen que ser administradas, ¿sí? Tienen que ser administradas, hay que tomar decisiones para favorecer, ¿no es cierto?, el cumplimiento de distintas necesidades, ¿cierto? Y lograr responder y satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles a partir de estas decisiones estratégicas que se van a tomar en economía, ¿sí? Y en ese sentido, la forma en la cual se toman decisiones o ciertos elementos que se les va a dar especial importancia a las decisiones económicas, vamos a encontrarnos a tres modelos, ¿sí? Principalmente cuyas diferencias radican en el rol del Estado y el mercado, ¿sí? Bueno, como les comentaba, ¿no es cierto?, que el desafío central de la economía tiene que ver con responder al problema de la escasez, ¿sí? Ese es el concepto clave del problema central de la economía, ¿sí? Donde la organización económica tiene que responder al problema de la escasez, producto de que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, ¿sí? Y eso sí o sí siempre nos va a llevar a un problema de escasez, ¿sí? Hay un problema de escasez porque cuando no existiría escasez, es cuando los recursos fueran ilimitados, ¿sí? Pero como los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas, sí o sí hay un desequilibrio que se conoce como la escasez, ¿sí? Ojo con eso, porque la escasez no necesariamente está asociada a la pobreza, a la marginalidad, ¿sí? Etcétera, sino que más bien hace referencia a esta dicotomía de entender que los recursos limitados no pueden satisfacer a todas las necesidades ilimitadas, ¿sí? Y por ello hay que ordenar, hay que jerarquizar, hay que tomar ciertas decisiones para lograr abordar la mayor cantidad de necesidades posibles y lograr resolverlas, ¿sí? En ese sentido, la organización económica, ¿no es cierto?, tiene estos principios básicos de agrupar cualquier sociedad para tomar decisiones con el objetivo de subsanar estas necesidades, ¿sí? A lo largo de los siglos se han encontrado diversas maneras, ¿no es cierto?, y diversos sistemas económicos, la economía esclavista, la economía feudal, etcétera, pero en este caso nos vamos a centrar a analizar
los tres modelos contemporáneos que han marcado predominancia, ¿no es cierto? Sobre todo para luego intentar aproximarnos al caso chileno, ¿sí? Bien, y estas formas de organizar la sociedad, ¿no es cierto?, se pueden englobar en mayor medida en sistemas económicos, donde vamos a echarle un vistazo a los principales rasgos y a las principales diferencias de cada uno de ellos, ¿sí? Y el objetivo de la clase de hoy tiene que ver con analizar principalmente tres sistemas económicos del mundo contemporáneo, como les decía, que toman mucha fuerza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía capitalista, ¿no es cierto?, va a verse encarnada en el liderazgo de la superpotencia de Estados Unidos, y la economía socialista o planificada, el concepto es economía planificada o centralista, ¿sí?, que está asociada al régimen socialista o al régimen comunista, ¿sí? Eh, entonces, a partir de ello, ¿no es cierto?, y de esta bipolarización del mundo en torno a dos sistemas económicos, posteriormente va surgiendo la discusión para intentar subsanar los errores de uno, los errores de otro, qué sé yo, para la elaboración de la economía mixta, ¿sí? Que es el último sistema que vamos a ver hoy día, donde vamos a prestar especial atención respecto a los límites del mercado y los límites en el rol del Estado, ¿sí? Bien, y la economía capitalista vamos a empezar definiéndola, ¿no es cierto?, como un sistema que va a estar asociado a la libertad o al concepto de libertad, que va a ser fundamental, y de libre mercado, ¿sí? O economía de mercado, ¿sí? Donde el punto principal está en torno a la capacidad y a la libertad de los individuos y las empresas para llevar a cabo la producción y ser ellos quienes regulen el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? A ver, recuerden que cuando veíamos el mapa conceptual referente a los agentes del mercado, los bienes y servicios, ¿no es cierto?, que se van a intercambiar tanto por dinero como por la fuerza, ¿no es cierto?, humana, el capital humano, el trabajo, es un agente que debe estar regulado necesariamente, o bajo esta lógica, por los actores principales, que son las empresas y los individuos, ¿sí? Aquí el Estado no debe entrometerse desde la perspectiva del capitalismo, sino que más bien el Estado debe tener un rol donde va a garantizar y promover ciertas leyes que favorezcan la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada entendida no necesariamente como la propiedad privada como una casa, sino que más bien al derecho a explotar o a producir ciertos bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, y aquí aparece un concepto también súper importante, es el concepto de la privatización. ¿Sí? Y que en Chile, ¿no es cierto?, sobre todo en el siglo XXI, tras el retorno a la democracia, estuvo muy en boga, producto de las políticas neoliberales que van a aproximarse, ¿no es cierto?, a ciertas medidas relativas a la privatización de servicios claves como la educación o derechos, ¿no es cierto?, como la educación y la salud, y también a los recursos naturales. Sí, que esa es una discusión que quiero que planteemos al final de la clase para echarle un vistazo a, insisto, los límites del mercado. Por otra parte, tenemos la economía centralista o centralizada y planificada, ¿sí? Que es la economía asociada al sistema socialista, al sistema comunista, ¿sí? En donde estos elementos o esta economía centralizada va a defender profundamente la intervención del Estado, ¿sí? Aquí el Estado va a jugar un rol protagónico porque es el Estado quien en su estado más puro, evidentemente, exige una redistribución de la riqueza, exige una sustitución de la propiedad privada, ¿sí? Aquí las empresas ya no van a ser por iniciativa de los empresarios, sino que las empresas son sectores claves para la economía y el Estado debe garantizar que sean los trabajadores, ¿no es cierto?, quienes, o más bien sujetos colectivos, quienes controlen estos medios de producción, ¿sí? Y esos son conceptos claves que aparecen en la teoría marxista y que se van a llevar a la práctica principalmente en la época de la Unión Soviética, ¿sí? En los primeros años de la Unión Soviética, en donde los soviets, ¿no es cierto?, tras la Revolución Rusa de 1917, son los soviets, que es como un símil a los sindicatos de los trabajadores van a ser quienes controlen las empresas, ¿sí? Y desde ahí se redistribuye la riqueza. ¿Por qué? Porque el marxismo plantea que eh, en el fondo se debe apostar hacia una sociedad sin clases. ¿Y cómo se elimina la sociedad de clases, las clases sociales? Se eliminan a través de la figura del Estado,
que garantice un reparto igualitario de la riqueza, ¿sí? Ya, en ese sentido, la economía centralizada, que tiene su fundamento, ¿no es cierto?, en la teoría marxista, a diferencia de la economía capitalista, que tiene su fundamento en las teorías liberales de Adam Smith, ¿sí?, quien se le considera el padre del capitalismo en su libro La riqueza de las naciones, versus la idea de Karl Marx, que en el Capital expone, ¿no es cierto?, junto a Friedrich, claro, con Engels, plantea, ¿no es cierto?, su visión y su interpretación de la historia a partir de los conflictos de clases, producto de de la existencia de la propiedad privada y la necesidad, según ellos, de pasar al control colectivo de los medios de producción. La economía socialista y centralizada, insisto, es el rol central del Estado. Si vamos a pasar a ver a continuación algunas características, pero me interesa que vamos asociando ciertos conceptos claves en esta primera definición, en esta primera aproximación, ¿sí? Y la economía mixta va a intentar ser una mezcla de ambas, que va a defender la participación del Estado en sectores claves, ¿sí? En sectores claves, en sectores a los cuales no llega el mercado. Y sí va a confiar en el mercado, ¿no es cierto?, como un agente regulador de la economía, pero buscando el equilibrio, buscando, ¿no es cierto?, la estabilidad a la relación entre los distintos agentes económicos. La economía mixta va a decir, por ejemplo, ya, a mí no me interesa que el Estado se haga cargo de empresas que produzcan poleras o zapatillas, ¿sí? Pero sí me interesa que el Estado esté ligado a empresas relacionadas con la explotación de recursos naturales como el cobre, ¿sí? Y en ese sentido va a buscar la convivencia de ambos agentes, pero manteniendo, ¿no es cierto?, esta estabilidad y que no se generen desequilibrios que pudieran afectar mayormente a la economía, ¿sí? La economía dice, la economía mixta piensa que el mercado tiene sus falencias, ¿sí? Y que la economía centralizada también, la exacerbación del rol del Estado también puede generar algunos problemas. Entonces la economía mixta busca el equilibrio entre ambos, ¿sí? Ya, ahora pasando a verlo un poco más detalladamente, cada uno por separado. Los principios basales del capitalismo están asociados a ciertos conceptos bien importantes, ¿sí?, que deben quedar claros, ¿sí? Em, a ver, les voy a mandar el Power, así que me interesa que vamos identificando conceptos, así que lo que están anotando en su cuaderno, que encuentro fabuloso, si pueden, no sé, para hacer una especie de lluvia de conceptos a los cuales están ligados, sería ideal, ¿sí? Para entender más o menos cuáles son el lenguaje conceptual en el cual están asociados los distintos sistemas económicos. Primeramente, el capitalismo, ¿no es cierto?, para ir comentando los principios basales, tiene que ver con que es un sistema económico-social basado en los medios de producción, deben ser de propiedad privada, ¿sí? O sea, las empresas funcionan eh, con la participación de los privados, ¿sí? Y acá el mercado, que también es un concepto clave, la propiedad privada uno, el mercado otro, sirve como mecanismo, ¿no es cierto?, para asignar recursos de manera eficiente, y el capital sirve como fuente para generar riqueza. En el fondo, el capital, que es esta cantidad de dinero que se puede invertir para producir mayor riqueza, es un elemento clave desde la perspectiva del capitalismo para generar más riqueza y evitar la pobreza, ¿sí? Y por otra parte, el mercado va a ser el principal agente regulador de las distintas fluctuaciones y relaciones de la economía, ¿sí? Ya, el capitalismo también se va a basar en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado, ¿sí? Insisto, que esta libertad, esta interpretación respecto a la propiedad privada, se entiende como un derecho inalienable de las personas. Las personas tienen derecho a formar sus empresas y a partir de la formación de sus empresas, explotarlas como ellos estimen conveniente, ¿sí? A diferencia de lo que va a creer un poco la economía centralizada, que el Estado va a ser el agente regulador de este tipo de propiedades, ¿sí? Y acá los factores fundamentales de la producción son el trabajo y el capital, entendiendo el capital como este poder económico que permite invertir y generar empresas, generar empleo, y segundo, el trabajo, que es aquel componente que tienen que ofrecer los trabajadores o su fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo es como el aporte que van a hacer los individuos, los ciudadanos, para aproximarse a, ¿no es cierto?, a esta relación. En el fondo, los trabajadores ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿sí? Y ese salario y esa fuerza de trabajo, esos códigos, ese contrato debe estar regulado netamente por el acuerdo de ambos, ¿sí?
Después tenemos que el otro principio fundamental del capitalismo tiene que ver con que los salarios monetarios, ¿no es cierto? Y esta aceptación libre por parte de los empleados. Hay un código bajo el cual, desde esta perspectiva, no debe participar el Estado, ¿sí? Y esto va a traer consigo varios problemas, principalmente relacionados con la legislación laboral, con la regulación, ¿no es cierto?, de los abusos a los trabajadores, etcétera. ¿Sí? Entonces, ojo con eso porque es uno de los principales puntos que se les va a criticar posteriormente al capitalismo, al sistema económico, al sistema de mercado, ¿cierto? Bien. Y el otro fundamento súper importante es que la actividad económica tiene por objetivo, ¿no es cierto?, garantizar a las personas que a través de su trabajo puedan acceder a ciertos beneficios y aumentar su capital, ¿sí? En el fondo que mientras más trabajen o mientras más y mejor trabajen, mejor va a ser su ingreso, ¿no es cierto?, y poder aumentar su capital, ¿sí? Y en ese sentido hay un interesante concepto también que va a aparecer que es el de la meritocracia, que se ha aumentado últimamente, que ha estado bien en discusión, porque desde la perspectiva capitalista, insisto, la idea del trabajo está asociada al tema de los salarios, y la forma de aumentar los salarios es precisamente aumentando la forma de, aumentando tu carga horaria laboral, aumentando, ¿no es cierto?, la calidad y la especialización del trabajo, ¿sí? Eso es súper importante. Y finalmente que los bienes y servicios se distribuyen a través del mercado, ¿sí? Insisto con esto porque es súper importante para entender la lógica del capitalismo, que es el rol del mercado en desmedro de la figura del Estado, ¿sí? Porque para el capitalismo el rol del Estado tiene que ser netamente garantizar legalmente condiciones favorables para que se establezcan los privados y instalen empresas que generen empleo, ¿no es cierto?, etcétera, ¿sí? Bien. ¿Y por qué? Porque necesariamente el aumento de capital o la posibilidad de brindarle capital a las personas que van a ser intercambiadas, ¿no es cierto?, con la fuerza de trabajo, va a generar riqueza. Y bajo esa teoría, el capitalismo propone su solución, primero a el problema central de la economía, que es la administración de los recursos, ofreciendo recursos mayores, ¿sí?, para satisfacer estas necesidades ilimitadas. Y segundo, porque, ¿no es cierto?, eso está ligado a la generación de la riqueza y la disminución de la pobreza, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la cual el capitalismo intenta dar respuesta al problema central de la economía relacionada con la escasez de los recursos con necesidades ilimitadas, ¿sí? ¿Se va entendiendo un poco, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? Bien. Ya, después pasamos a un segundo sistema económico que va a estar relacionado, ahí sí, con la economía centralizada, la economía planificada que va a estar asociada, ¿cierto?, al comunismo, ¿sí? O al régimen socialista, donde también tiene principios súper relevantes, cuya principal diferencia con el sistema capitalista va a estar en el rol del Estado, ¿sí? Porque acá, este sistema económico, ¿no es cierto?, las preguntas claves sobre cómo administrar los recursos, sobre cómo administrar estos recursos limitados para necesidades ilimitadas, van a ser resueltas directamente desde la figura del Estado, ¿sí? Acá el espacio para la participación de los privados va a ser mínimo. Y en este sentido, la economía planificada tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos, con el objetivo de que no se concentre la riqueza, de que no se concentre, ¿no es cierto?, esta cantidad de recursos de forma desigual, ¿sí? Entonces, apelando, ¿no es cierto?, a lo que les comentaba un poco desde la teoría marxista de la sociedad sin clases, se constituye solamente un estamento social que se veían en su forma más pura, el caso de los soviets, cuando se instala la Unión Soviética, ¿sí?, que es como la experiencia más cercana que ha existido al comunismo en el mundo contemporáneo. ¿Sí? En su estado más puro me refiero. Y después nos encontramos, ¿no es cierto?, con que tiene otro principio fundamental que hace referencia a que la propiedad privada va a ser sustituida por el control colectivo de los medios de producción, de cambio y distribución. O sea, las decisiones económicas, los medios de producción, van a estar controlados de forma colectiva. ¿Sí? Insisto, aquí la propiedad privada, entendida como una libertad personal, no va a existir. ¿Por qué? Porque el Estado resuelve a la necesidad del problema económico fundamentalmente, ¿sí? Bien, y como les comentaba, ¿no es cierto?, que sus orígenes de la economía centralizada se pueden apreciar principalmente en el caso de la Unión Soviética
y posteriormente se extiende junto con el bloque soviético después de la Segunda Guerra Mundial, que también se los comentaba en la introducción de esta clase, con algunos países de Europa del Este con el bloque soviético, ¿sí? Finalmente, cuando cae la Unión Soviética, después de la caída del muro de Berlín, esto va a ser reemplazado finalmente, ¿no es cierto?, por un sistema capitalista que se va a extender y va a ser entendido a partir de la globalización, ¿sí? Y después de esto nos pasamos también nuevamente a la tensión entre la propiedad estatal o colectiva versus la propiedad privada, ¿sí? Eso es súper importante porque, claro, de repente los argumentos contra el comunismo, contra el socialismo, cuando ustedes, por ahí en redes sociales o en algún artículo, qué sé yo, van a escuchar mucho sobre que el comunismo te prohíbe la libertad, que te prohíbe, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener de concentrar tus bienes personales, etcétera, pero es porque tiene una razón económica y política donde se releva la figura del Estado, ¿sí? Y acá el Estado tiene una labor principal de planificación, ¿sí? Es quien planifica los elementos relacionados con la producción, relacionados, ¿no es cierto?, con la inversión y relacionados con la distribución de la riqueza, ¿sí? Por ello, el control va a jugar un rol súper importante, el control, estricto, perdón, del cumplimiento, ¿no es cierto?, del cumplimiento de este plan estratégico y económico establecido por la figura del Estado, ¿sí? Sí, alcanzó, me quedan 8 minutos. Y principalmente, después pasamos a la economía mixta, que va a buscar un equilibrio, ¿no es cierto?, y va a buscar subsanar ciertas falencias de la economía del libre mercado y de la economía centralizada, ¿sí? Y que hace referencia, ¿no es cierto?, a esta combinación, atendiendo principalmente a esta regulación del carácter público y el carácter privado, donde el mercado sí va a tener un rol como regulador y como agente partícipe de la relación económica, pero con límites, ¿sí? Hay sectores donde el mercado no llega y hay sectores donde el mercado no puede entrar, y hay decisiones que el Estado no puede restringir, ¿sí? O hay libertades que el Estado no puede restringir. Va a tender principalmente a esa discusión sobre los modelos económicos, atendiendo principalmente a estos elementos en tensión de la figura del mercado y la figura del Estado, de la figura, ¿no es cierto?, de la propiedad privada y la propiedad colectiva o la propiedad estatal, ¿sí? Entonces, la economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas por los consumidores y vendedores, o sea, por el Estado, por la regulación propia, ¿no es cierto?, del agente del mercado. Sin embargo, el Estado sí tiene un rol complementario súper importante, súper relevante, ¿sí? El Estado va a ser quien se logre, ¿no es cierto?, hacer cargo de cierta materia económica estratégica, ¿sí? Principalmente asociada a los recursos naturales o a aquellas materias económicas que van a estar ligadas a ciertos derechos que se van a hablar de derechos sociales, ¿sí? Y en este sistema mixto, la mayoría de las decisiones son tomadas por agentes privados, por la economía, ¿no es cierto? Agentes que comentamos, agentes del mercado relacionados como los hogares y las empresas, que van a regular ellos mismos su relación, porque recuerden que el mercado va a apelar a la competencia. Entonces, desde la perspectiva capitalista, cuando uno abre el mercado y abre las posibilidades de producción, se fomenta la competencia de tal modo que a mayor competencia los precios bajan, ¿sí? Sin embargo, en la práctica hemos visto que eso no siempre se cumple, sobre todo con el tema de la colusión, cuando, por ejemplo, distintas farmacias que compiten entre ellas para a tener mayor consumo, deberían, bajo la lógica capitalista, bajar sus precios, pero en realidad no terminan bajando los precios, sino que se ponen de acuerdo entre ellas para mantenerlos elevados, ¿sí? Entonces ahí se rompe un poco con el principio de la competitividad que debería favorecer, ¿no es cierto?, al consumidor propio de la lógica capitalista, ¿sí? Bueno, como les comentaba, ¿no es cierto?, que en este sistema mixto las decisiones son tomadas a partir de los agentes del mercado, principalmente privados. Los hogares, las empresas, ¿no es cierto?, la familia y las industrias que van a intercambiar los bienes y consumos con su fuerza de trabajo, ¿sí? Y con los resultados de esta fuerza de trabajo, que principalmente es la riqueza que pueden adquirir a partir de entregar su capital humano. Y al mismo tiempo, el Estado va a estar, ¿no es cierto?, principalmente presente cubriendo los fallos del mercado, ¿sí? Aquellos fallos de carácter normativo, como por ejemplo la ley de colusión, cuando el Estado necesariamente tiene que legislar y aplicar la justicia, ¿no es cierto?,
para erradicar esos elementos de corrupción en torno al mercado, ¿sí? Y sirviendo también como proveedor de ciertos bienes y servicios o redistribuyendo la riqueza a través de los impuestos y subvenciones, ¿sí? Para establecer cierto y garantizar el cumplimiento del objetivo de una sociedad mucho más equitativa, ¿sí? Y acá un punto central tiene que ver con el rol del Estado en la economía, el rol del Estado, ¿no es cierto? Que tiene que jugar un rol esencial, donde establece, ¿no es cierto?, el marco jurídico, un poco lo que les decía, para evitar la corrupción, para evitar la colusión, para evitar, ¿no es cierto?, que se transgreda el derecho a la propiedad privada, etcétera, ¿sí? La regulación también de los precios y sobre todo en bienes que son estratégicos, ¿sí? Sobre todo en bienes que van a estar relacionados con la defensa nacional y con principios de eficiencia, ¿sí? También el Estado debe buscar garantizar la distribución de los ingresos, ¿sí? Y para ello las políticas sociales van a ser clave, ¿sí? Pues buscan establecer un sistema de reparto más igualitario, ¿no es cierto?, que asegure la subsistencia para todas las personas y no se genere una desigualdad brutal que concentre la riqueza en pocas manos, ¿sí? Y finalmente también se encarga de la producción de ciertos bienes y servicios claves. Y acá, eso es lo que le comentaba, ¿no es cierto?, que si bien contrata empresas privadas a través del mecanismo de la concesión, o también se va a hacer cargo con corporaciones de cierta explotación, principalmente de recursos primarios que son claves para la economía, ¿sí? En el caso chileno podemos apreciar mucho el tema, esta presencia del Estado como agente productor con Codelco, ¿sí? Y también podemos ver que el mecanismo de concesión se aprecia, por ejemplo, en la construcción de viviendas sociales. La forma de garantizar el acceso a la vivienda por parte del Estado tiene que ver con hacer partícipe a través de concesiones y licitaciones a empresas privadas, ¿sí? Bien, a ver, chicos, entonces esto era una aproximación inicial que vamos a trabajar con mayor profundidad en la guía 4 a el tema de los distintos modelos, ¿no es cierto?, a los distintos sistemas económicos que encontramos presentes en el mundo contemporáneo, ¿sí? Les voy a subir el Power para que puedan echarle un vistazo, ¿no es cierto?, más detallado y estudiarlo con, un poquito con mayor profundidad, pero me interesa que vamos apropiándonos de conceptos claves, ¿sí? De conceptos que van a ser fundamentales para entender la forma en la cual estos distintos sistemas económicos van a responder a el problema en la economía, ¿sí? Y el problema en la economía se va a responder a través de la jerarquización, de la toma de decisiones y de relevar, ¿no es cierto?, el rol del Estado o el rol del mercado en la distinta toma de decisiones económicas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿No? Maravilloso. Gracias, Melanie y Jeremy, por su respuesta kinésica. Ya, bien. Chicos, me quedan dos minutitos, entonces estaríamos listos por hoy. Les voy a subir prontamente la guía 4, seguramente de aquí al lunes, con este material, para que puedan echarle un vistazo, ¿no es cierto?, a esta discusión acerca de los principios fundamentales de los distintos sistemas económicos, ¿sí? Así que les mando un gran abrazo, que estén súper bien, que tengan buen fin de semana y una excelente semana la próxima, ¿sí? Nos vemos el lunes para revisar materia de historia universal. Chao, chao. Oh.